llegando al final del módulo 1, la filosofía como ciencia es lo que vamos a ver. Que ya en los módulos anteriores tuvimos una breve introducción a lo que es la filosofía como ciencia. Es preciso que la filosofía sea un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. Aristóteles. Tal vez sea ciencia, pero no bajo los criterios de cierto pragmatismo. Bueno, yo dejé esto un poquito abierto de si es o no es ciencia. Ese es el dilema. ¿Por qué la filosofía es ciencia? La filosofía es la ciencia más eminente de todas. Las ciencias formales abordan el conocimiento desde las causas y efectos inmediatos, basándose en principios ya conocidos e incorporando nuevos conceptos. La filosofía, por su lado, busca causas y principios más radicales y profundos, abordados desde otras perspectivas menos empíricas. Toda ciencia se fundamenta en la demostración de principios específicos, y la filosofía busca la demostración de principios más profundos y universales, en relación a las diferentes causas. Es difícil definir el conocimiento filosófico como científico, por la pluralidad de objetos formales y materiales que comprende, y la falta de consenso sobre el método a aplicar por parte de los filósofos. Tiene una naturaleza más especulativa que empírica. Bueno, vamos a intentar de entender de qué estamos hablando acá. Cuando hablamos de que las ciencias formales abordan el conocimiento desde las causas y efectos más inmediatos, vamos a imaginarnos como si hubiese una, una cadena, ¿sí?, infinita, llena de eslabones. Entonces, las ciencias formales van estudiando eslabón por eslabón. Si saco este eslabón, ¿qué pasa? Si lo modifico, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto inmediato? Lo que pasa o sea, lo que ocurre en el momento en que yo estoy trabajando con ese eslabón de la cadena. Mientras que la filosofía, por su parte, tiene una visión más distante, más alejada y más completa de toda la cadena completa, en su totalidad, ¿sí? Buscando el principio y el final de esta cadena infinita. ¿Bien? Es como que su perspectiva es muchísimo más amplia. Y sin un método exacto, empírico, que va llevando nota, no utiliza el método científico. Toda la realidad se fundamenta en la demostración de principios específicos. ¿Esto qué significa? Que las ciencias ya tienen principios previos, ¿sí?, e incorporados, los cuales va continuando, ¿sí?, y les va incorporando los nuevos conceptos que descubre. Mientras que la filosofía busca la demostración de principios más profundos y universales. O sea, no se queda en esos conocimientos que ya tiene, sino que todavía sigue buscando lo que estaba antes. O sea, un nuevo principio más profundo que el que tenemos. Mientras que la ciencia formal toma como base lo que conoce y trabaja con eso para buscar lo que sigue, ¿sí?, la consecuencia, eh, el efecto. Espero que se entienda. Entonces esto nos lleva al tercer punto, que dice que es difícil definir el conocimiento filosófico como científico por la pluralidad de objetos formales y materiales que comprende. Bueno, ya habíamos hablado de los objetos formales y de los objetos materiales. Que habíamos dicho que los objetos materiales es la materia, es lo que se está estudiando, mientras que el objeto formal es los métodos que se utilizan para ese estudio. Entonces, como tiene tantas formas de abordar, tantas perspectivas de abordar y tanto campo para estudiar, hace que sea difícil enmarcarla dentro del pensamiento
del método científico. Entonces, ahí es donde surge el tema de que es difícil definirlo como un conocimiento científico. Bueno, y la falta de consenso sobre el método a aplicar, bueno, que es más de lo mismo, por parte de los filósofos, tiene una naturaleza más especulativa que empírica. ¿Qué significa? Que la filosofía es más especulativa, tiende más a buscar explicaciones a partir de las ideas, de trabajar vagamente con las ideas, que de experimentar con lo que tiene, con el objeto de estudio, con un método científico claro que le permita obtener una respuesta de la realidad más inmediata, ¿no? Vendría a ser algo así. Algunos filósofos han pretendido construir un sistema unitario para lograr justamente esto, unificar los criterios de la filosofía y mostrarla como una ciencia, o sea, y plasmarla como una ciencia. Pero, ¿qué pasa? Descartes, por ejemplo, o Descartes, tomó como modelo de la filosofía la claridad y el rigor de las matemáticas y pretendió deducir todos los conocimientos a partir de evidencias indudables. A Descartes lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto ya es un adelanto de lo que pasa con Descartes. Aplicó la certeza matemática a la filosofía, desarrollando la duda metódica, que esto es importante, el desarrollo de la duda metódica, porque lo vamos a ver en Descartes. Para que lo quiero resaltar. Para encontrar verdades evidentes. Bueno, ¿qué hace Descartes? Lo que hace justamente es esto, dice, bueno, la filosofía tiene que ser como las matemáticas, que no quede ninguna duda de que es cierto. El conocimiento que se alcanza, que no haya ningún tipo de duda de que el conocimiento es cierto. Entonces, a partir de esto, desarrolla un método, ¿sí?, que es el de la duda metódica. Comienza a cuestionarlo todo. Esto es como el principio de Descartes, que él empieza a cuestionarlo todo hasta que lo único que le queda es, que es incuestionable, es que él existe porque piensa, ¿sí? Ese es el método, o sea, el desarrollo de la duda metódica. Tú puedes cuestionar absolutamente todo hasta ver qué es lo que nos queda. Y lo que nos queda es real. Bueno, él intenta darle este enfoque para, digamos, intentar decir, bueno, podemos tener un método científico para la filosofía. Por otra parte, Kant se inspiró en Newton por su capacidad de demostrar que el mundo físico sigue leyes claras y predecibles. Entonces dijo, oh, wow, buenísimo. Si este hombre puede demostrar, ¿sí?, que el mundo sigue unas leyes, ¿no? Entonces yo tengo que poder identificar algunas leyes para la filosofía, para el pensamiento humano. Pensó que si podía identificar las leyes del pensamiento humano, podía fundamentar la filosofía con la misma claridad que Newton. Que Newton aplicó la física. Entonces desarrolló categorías del pensamiento comunes a todos los hombres. Bueno, ahora vamos. Introducción a Kant, ¿sí? Estas categorías del pensamiento las vamos a ver cuando lleguemos a Kant. Por ahora nos quedamos en esto, aunque sabemos que Kant desarrolló unas categorías del pensamiento. Pero lo importante es saber con qué objetivo, o sea, qué fue lo que los motivó, ¿no? Era esta idea de querer darle un marco científico a la filosofía. Lo que ocurrió en este momento es que no se le pudo dar un marco, un método único a la filosofía, porque no estaba en su espíritu y cada autor propuso uno distinto y no llegaron a un consenso.
Pero no es culpa de la filosofía en sí que los diferentes autores filósofos no hayan logrado un consenso. Bien, para resumir y cerrar este punto, aunque la filosofía no comparte el método empírico de las ciencias formales, su búsqueda de causas y principios más universales le otorga un carácter científico propio. ¿Sí? Es un carácter científico especial el que tiene, no el de las ciencias formales, particulares como los conocemos, sino es un carácter científico particular, único de la ciencia. Es una visión científica diferente a la de las ciencias particulares. Autores como Descartes y Kant intentaron dotarla de rigor inspirándose en las matemáticas y en la física. Como ya les expliqué, por el lado de Descartes quería darle un enfoque, o sea, quería darle la claridad, la indudabilidad de las matemáticas, ¿sí? Mientras que Kant quería organizarla con leyes. La falta de consenso no revela debilidad en la filosofía, sino en quienes la abordaron sin la profundidad necesaria. Por eso puede decirse que la filosofía es la madre de las ciencias, aquella que no solo explica, sino que interroga, orienta e impulsa la búsqueda del conocimiento más radical de la realidad. Esto tema ya hablado en los puntos anteriores. Bueno, ahora viene este apartado, que son los grandes temas de la filosofía, que acá a mí se me hizo un poquito de rollo, pero bueno, voy a intentar de explicar lo que entendí. La filosofía no es un conjunto de diversas disciplinas que tienen un enfoque básico común. O sea, acá está mal. La filosofía es un conjunto de diversas disciplinas que tienen un enfoque básico común. El estudio de la realidad a la luz de las últimas causas. Para abordar cuáles serían los grandes temas de la filosofía, ¿sí? Desde el autor de nuestro material, utilizó la división aristotélica, ¿sí? Aristóteles pudo clasificar dos filosofías, la filosofía primera y la filosofía segunda. La filosofía primera, ¿sí? Habla de todas las disciplinas que buscan entender la realidad tal como es en su esencia más profunda, ¿sí? Principalmente a lo que él llama filosofía primera es la metafísica. ¿Sí? ¿Y qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la estructura fundamental de la realidad, investigando conceptos centrales como el ser, la existencia, la identidad, el tiempo, el espacio, la causalidad y la posibilidad. Su objetivo es explicar qué cosas existen, cómo existen y por qué existen, y del modo en que lo hacen. Bien, esto sería lo que es la filosofía primera. Dentro de esta área de la filosofía primera, ¿sí? Entran las siguientes disciplinas. La ontología, que es el estudio del ser, ¿sí? Y su tipo de existencia. Esto es muy propio de la metafísica, ¿sí? La teoría natural, que es la investigación filosófica sobre, la teología, perdón, natural, que es la investigación filosófica sobre Dios y lo trascendente, pero sin apelar a la fe, sino desde la razón. Filosofía de la mente, análisis de la conciencia, la identidad personal y la relación entre mente y cuerpo. Filosofía de la naturaleza, filosofía de la antropología filosófica, la gnoseología. Bueno, son todas ramas y áreas de la filosofía primera y que tienen incumbencia también en la metafísica. ¿Bien? La filosofía segunda es una filosofía como más práctica, bueno, ¿sí? Lo voy a leer. Son las ramas más prácticas o aplicadas que surgen de la comprensión profunda del ser humano. Por ejemplo, la ética, la filosofía política y del derecho, la filosofía del trabajo, de la economía empresarial, etc. ¿A qué vamos? A que surgen, o sea, más de la comprensión y de la aplicación de la filosofía en
los aspectos del ser humano, ¿sí? Como la ética, ¿qué hace? Nos dice cómo debemos actuar. La filosofía política y del derecho, cómo organizar la sociedad y con justicia. La filosofía, o sea, no es filosofía política y del derecho, sino hay filosofía política por un lado, filosofía del derecho por otro, sí, pero están englobadas para cerrarlo más rápido. La filosofía del trabajo, de la economía empresarial, también son todos ejemplos, para no repetir filosofía una y otra vez, busca el sentido del lograr humano en distintas dimensiones sociales, o sea, cada una se aplica en un área distinta de la vida, de la sociedad y del ser humano, ¿sí? La filosofía del trabajo atiende a los asuntos del trabajo, la filosofía de la economía a los de la economía, la empresarial a los de las empresas, y así sucesivamente. Surge cada subrama de esta segunda filosofía que vamos a poder darnos cuenta todo lo que atañe a la filosofía primera va más a las causas primeras, a las causas últimas, al descubrimiento más amplio, más profundo, metafísico, mientras que la filosofía segunda estamos apuntando a poner la filosofía más en práctica, a esa filosofía práctica útil más en lo cotidiano. ¿Sí? Para cerrar este tema, los grandes temas de la filosofía se pueden dividir en dos clases, según Aristóteles. La filosofía primera, que va más allá de las explicaciones físicas o empíricas, para descubrir los principios fundamentales. Cuando decimos va más allá de las explicaciones físicas, ¿sí? Más allá de lo físico está lo metafísico, ¿sí? Para los principios fundamentales que explican por qué las cosas existen y cómo lo hacen. Metafísica, filosofía de la naturaleza, antropología filosófica, teología natural y teoría del conocimiento, la gnoseología también se conoce de esa manera. Y la filosofía segunda, que son las ramas más prácticas o aplicadas, que surgen de la comprensión profunda del ser humano. La ética, la filosofía política, acá sí les puse uno por uno, filosofía del derecho, filosofía empresarial, filosofía económica, filosofía del trabajo y así sucesivamente. Bueno, este apartado, filosofía y ciencias particulares, seguimos trabajando en la misma idea que viene casi desde el principio del módulo, ¿no? En que se distinguen las ciencias particulares y la filosofía, ¿no? Y qué cosas tienen en común también, porque no es todo cosas todas diferencias, ¿no? Como cuando estamos comparando, siempre tenemos que comparar las cosas que tienen en común y las cosas en las que se oponen. La filosofía se distingue de las ciencias particulares. Perdón, interrumpió el teléfono. La filosofía se distingue de las ciencias particulares porque estudia la realidad desde su aspecto más profundo y radical, ya lo habíamos dicho, buscando las causas últimas, mientras que las ciencias particulares se limitan a aspectos concretos y a causas más inmediatas. También no es ninguna novedad, lo acabamos de ver en el punto anterior. Bueno, lo vamos a resaltar entonces, porque esto, como está repetido muchas veces, es porque es importante que quede bien grabado. La filosofía busca las causas últimas, ¿sí? Y las ciencias particulares, los aspectos concretos y las causas más inmediatas. La filosofía aborda realidades espirituales como el alma y Dios y ofrece una visión total de la realidad mediante explicaciones estrictamente racionales, filosóficas y fundamentales. Bien, no es que, bueno, no me voy a adelantar. Karl Popper, ¿sí? Que era un filósofo austríaco del siglo XX, criticaba el cientificismo. Bueno, acá esta parte yo la pongo, lo que es el cientificismo y el historicismo, porque está en el texto, aunque no entendí muy bien por qué estaba puesto. Intenté cerrar la idea luego de por qué nos habla del cientificismo y el historicismo. El cientificismo optimista es una de los siglos XVIII y XIX. Se refiere al movimiento de la ciencia, como decir,
con esto podemos encontrar la verdad, ¿sí? Descubrimos la ciencia y la ciencia nos permite, con un método empírico, claro, preciso, llegar a verdades absolutas, ¿sí? Y vamos a poder llegar a través de estos métodos a las verdades absolutas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya para el siglo XX no era tan optimista la visión de la ciencia. Entonces acá tenemos como referente a Karl Popper, eh, que él, ¿qué decía? Creía que la ciencia no puede alcanzar verdades absolutas. Él defendía que el conocimiento siempre es tentativo y está sujeto a revisión. Ok, ¿qué significa esto? Él defendía que el conocimiento es siempre tentativo y está sujeto a revisión. Cuando dice tentativo es como decir que es aproximado, que no es certero del todo y que siempre puede y debe ser cuestionado y quedar sujeto a una revisión. No hay, que la ciencia no pueden aportar un conocimiento absoluto, que siempre se lo puede y debe ser criticado para, para que se revise. Popper no critica, porque por ahí a muchos se les va a cruzar por la cabeza el tema de las matemáticas, ¿no? Eh, Popper no se refiere tanto a este tipo de disciplinas, porque inclusive no las considera una ciencia, sino más bien una disciplina, sino que va más a las ciencias como las humanas, ¿no? Entonces, de ahí se desprende el tema del historicismo, por ejemplo. El historicismo, que fue una corriente en la que se pretendió explicar en una forma muy simplificada los hechos de la historia como ocurrieron, ¿sí? Pero sin ahondar en demasiados detalles. Es hacer una versión simplificada de la historia como que las cosas pasaron porque pasaron y nada más, ¿sí? Ahora voy a leer el texto. El historicismo es un ejemplo de cientificismo en las ciencias humanas, porque intenta explicar toda la realidad basándose en factores históricos simplificados, como si respondieran a leyes necesarias, sin considerar otros factores como los sociales, culturales o la libertad humana. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Como ya lo vimos, lo voy a traer a colación, ¿sí? Nosotros vimos el origen, el nacimiento, el origen histórico del nacimiento del pensamiento filosófico en Grecia. ¿Bien? Y lo vimos desde la perspectiva de tres autores, uno fue Vernet, otro fue Comfort y el otro fue Vernet. Ahora, si lo reflexionamos un momento, ¿quién era el que seguía la corriente del historicismo? Claro, Vernet. ¿Por qué? Porque él decía que la filosofía, la corriente de pensamiento filosófico, surgió en Grecia por, por la genialidad del pueblo griego. Listo. No se detuvo a pensar en otros factores que hayan podido eh, llevar a que Grecia fuera la cuna de la filosofía. Eh, Eso es historicismo. Hacer, o sea, dar una visión simplificada de la historia sin contemplar otros factores. Cuanto más elevado es el objeto que tienen las ciencias particulares, mayor será su vinculación con la filosofía. Sin embargo, esa relación con la filosofía no impide que tengan sus propios métodos para obtener y juzgar sus conclusiones específicas. Bueno, aquí vamos con esto. Acá en el resumen original da un ejemplo con la biología y la química. Yo ese ejemplo no me gustó, me pareció muy difícil de entender, así que lo cambié por otro. Eh, Cuanto más elevado es el objeto que tiene, ¿sí? Digamos, cuanto más profundidad pueda. O sea, es loco, ¿no? Porque estoy diciendo lo contrario. Cuanto más
profundo o más se acerque a la esencia del ser tenga y más cuestionamientos tenga sobre la vida, la muerte, la existencia, el pensamiento, el razonamiento y demás, más se va a acercar a la filosofía, esa ciencia particular, ¿sí? Y cuanto más y va a estar más vinculado con la filosofía. Mientras que hay ciencias como la tecnología, por ejemplo, que no tienen ese grado de profundidad y de cuestionamiento eh, que se alejan, que las hace estar un poco más separadas de la filosofía. Pero de esto no quita, ¿sí? Voy a terminar de leer el párrafo. ¿Sí? Dice, sin embargo, esa relación con la filosofía no impide que tengan sus propios métodos para obtener y juzgar conclusiones específicas. O sea, la ciencia no importa si están cerca o lejos de las ciencias particulares de la filosofía, sino, o sea, porque de todos modos, con sus métodos, pueden obtener y juzgar sus conclusiones puntuales. ¿Sí? Y vamos a la última parte, con el mismo ejemplo lo vamos a arrastrar. Dice, la filosofía, aunque tiene una función de juzgar y dirigir a las demás ciencias, respeta su autonomía. La filosofía no interfiere con ellas en el mismo terreno, pues su función directiva se ejercita desde un plano superior. Bueno, ¿a qué vamos? Supongamos, la psicología, ¿sí? Trata de cuestiones de los seres humanos y la sentimos más cercana a la filosofía. Pero si hablamos de la tecnología, la filosofía la puede, la puede iluminar, supongamos, con el caso desde la ética, ¿sí? ¿Es correcto el uso del chat GPT para estudiar, para hacer resúmenes, para ahorrarnos tiempo? Eh, la tecnología produce contaminación ambiental, ¿sí? Los recursos, o sea, se justifica la contaminación que producen los recursos tecnológicos en pro del beneficio de los seres humanos, de la humanidad. Bueno, le puede llevar un montón de cuestionamientos, ¿no? Que la van a iluminar y la van a despertar en otro sentido. Digamos, no es tanto la incumbencia propia, no se mete en el cómo están desarrollados los circuitos, ni en el porqué de tener que utilizar determinados materiales para lograr las placas, sino que va más a los fines, a otros fines y principios más generales, ¿sí? Más abarcativos, intentando de unificar las ciencias particulares con todo el resto del conocimiento. Bueno, lo vamos a resaltar, la filosofía no interfiere con ellas en el mismo terreno, pues su función directiva se ejercita desde un plano superior. O sea, tiene una mirada más abarcativa, más distante y que engloba en dónde está esa ciencia y cómo interactúa con el resto del universo. ¿Sí? Y esto es muy importante para ver dónde está, por qué la filosofía está en un plano superior. Para resumir este apartado de la filosofía y las ciencias particulares, decimos, la filosofía, al estudiar la realidad desde una perspectiva más profunda o distante, también podemos decirle, critica el cientificismo y el historicismo por su tendencia a simplificar la realidad. Aunque las ciencias particulares tienen autonomía en sus métodos, la filosofía les ofrece una visión más amplia y las guía desde un plano superior, generando nuevos cuestionamientos a las conclusiones que hayan alcanzado. O sea, que las ciencias particulares hayan alcanzado. Bueno, y con esto terminamos la parte de la filosofía y las ciencias particulares. Espero que haya quedado claro. Y ahora, aunque no lo puedan creer, por fin llegamos al final del módulo 1 con
filosofía, fe y teología. Esto es, creo que es uno de los puntos más, bueno, nada, en algún punto controversiales, pero a la vez sencillos, ¿sí? Voy a empezar definiendo lo que es la fe. La fe es una virtud sobrenatural y suprarracional. Creo que esto ya lo había explicado antes, en otro apartado. Entonces, que nos lleva a creer en algo basándonos en la credibilidad de quien lo revela, ¿sí? O sea, la fe es sobrenatural, suprarracional y se basa en el dato revelado. ¿Bien? Eso vendría a ser la fe. Ahora, mientras que la filosofía procede según la luz natural de la razón. Están destacados natural y razón, porque natural, ¿sí?, no es sobrenatural, y la razón, ¿sí?, no es suprarracional, ¿sí? La razón es el razonamiento, la capacidad de razonar del ser humano, ¿sí? Lo suprarracional es lo que está por encima de esta razón. Ya lo había dicho, pero bueno, tengo que repetir. Ambas tienen como objeto encontrar la verdad última. O sea, tanto la fe como la filosofía quieren encontrar la última verdad, ¿sí? El principio y el final de todo. Lo quieren conocer y explicar todo. Y la fe es una parte de la filosofía, porque es la parte que explica lo que la razón no puede explicar. Porque, bueno, como decía Kant, que no me quiero adelantar, la razón humana está limitada. Entonces, cuando la razón ya no encuentra más explicaciones, aparece la fe y la teología. ¿Sí? Y como leí la introducción a la teología, vamos a hablar de qué es la teología. La teología es una ciencia que, como vimos, los grandes temas de la filosofía aparecía ahí, ¿no? Como un puntito, ¿no? La ciencia teológica. En el apartado de filosofía primera de Aristóteles, debajo de metafísica, teníamos la teología natural, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo, porque ahí intentan explicarla desde la fe. Así que esto está, digamos, como o sea, decía que la teología natural no se explica desde la fe, sino desde la razón, ¿sí? Esta teología es distinta, la ciencia de la teología. Entonces, vamos a leerlo. La teología es la ciencia de la fe en Dios y lo divino. Nos lleva a creer como verdadero lo que Él ha revelado, ¿sí? Entonces, lo que Dios dice es verdad. Confiando en su palabra, porque no puede engañarse ni engañarnos. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la teología, estamos hablando de que es la ciencia de la fe en Dios y todo lo divino, todo lo que lleva a la creación, toda la creación de Dios. Sí. La razón y la fe son saberes complementarios, ya que la fe no destruye la razón, por el contrario, la ilumina. ¿Qué significa esto? Que cuando la razón no tiene más formas de explicar la realidad, lo que queda para poder explicarla es la fe. Bueno, respecto bueno, cerrando, ¿no? Ya, respecto a las diferencias entre filosofía y teología, tenemos que la teología es la ciencia de la fe, que bajo la luz de la revelación divina, o sea, por el dato relevado, trata de Dios, de su ser, de sus obras. Se fundamenta y procede a partir del dato revelado. En cambio, la filosofía procede según la luz natural de la razón. Natural porque es natural en el ser humano el hecho de razonar. Pese a sus diferencias, ambas aspiran al conocimiento de las causas últimas. Y con esto terminamos el módulo 1. Felicitaciones, bravo. Y si no me apuro, no voy a llegar a preparar todas las materias.